Buenos días, bienvenidos a su canal El Maestro y Margarita. Había demorado un poco en subir el nuevo video porque estaba pensando qué autor sería representativo para hablar sobre él en el canal. Finalmente llegué a la decisión que quizás el autor que sea más conocido sea Stephen King, que es el autor sobre el que vamos a hablar el día de hoy. Stephen King es el autor estadounidense más conocido en este momento en cuanto a relatos de terror, de suspenso y lo sobrenatural. Él nació en 1947, el 21 de septiembre, en Maine. Tiene en este momento publicados 62 obras, novelas, de las cuales 7, si no estoy mal, están bajo el seudónimo de Richard Bach. Hablar de él es una tarea muy difícil, ya que cuenta con una cantidad inmensa de obras, como comenté, y además de eso ha tenido más de 50 adaptaciones al cine de sus diferentes obras. Entonces se torna un poco problemático explorar un campo tan vasto en cuanto a producciones literarias. La primera obra de la que voy a hablar es Carrie, la obra con la que Stephen King finalmente logró el inicio de una carrera como escritor. Esta obra trata de la historia de una joven atrapada entre ese conflicto de transitar de la niñez a la adultez, y entre ese conflicto también entre lo que le impone su mamá en cuanto a conceptos religiosos y ese reconocimiento social que ella busca, y ese anhelo de poder transformarse en mujer, pero que se ve reprimido por ese contexto religioso en el cual está encerrada desde el hogar. La primera copia de Carrie, publicada en 1974, alcanzó una venta de 13.000 ejemplares, algo muy significativo en el contexto en el cual se encontraba la obra. Cosa muy sorprendente es el salto tan inmenso cuando ya en 1975, un año después, sacan la edición de bolsillo, que logra una venta de 1 millón de ejemplares. Carrie es una nueva versión, si se puede decir, del cuento tradicional de Cenicienta, en la que una muchacha es maltratada por sus hermanastras, en este caso por sus compañeras de escuela, y que finalmente pues debe o sufre una transformación muy especial en medio de una fiesta. Pero acá pues hay unas perversiones, unos cambios muy radicales en la historia. En 1976 tiene su primera adaptación al cine, y que ha sido un referente constante en cuanto a obras maestras clásicos de la cinematografía, que posteriormente, ya hace unos años, pues tuvo una nueva adaptación. La siguiente obra, y una de mis favoritas, es La Hora del Vampiro. Tiene su origen en una reunión en la cual estaban Stephen King, algunos amigos y Tabitha. Entonces estaban especulando sobre qué pasaría si Drácula volviera a la actualidad. Entonces Tabitha dijo que lo más posible era que un taxi lo atropellara y terminara muerto, mientras Stephen King dijo que inmediatamente, apenas se enterara del FBI de su existencia, caería encima de este para apresarlo. Nuevamente en esta obra el autor muestra toda esa maestría para manejar el suspenso, ya que vemos que más que enfocarse en Drácula, el vampiro, lo que hace es mostrar lo que le sucede a las víctimas. Por eso mismo es hasta bien avanzada la obra que aparece este personaje, representación del mal. Entonces hay un manejo muy interesante del suspenso, de cómo dice unos referentes de una historia, de algo que sucedió pero que no sabemos qué es. Hay un suspenso que crece y crece hasta que finalmente hace la aparición de este personaje, que no se sabe quién es cuando aparece, pero pues como decía, Stephen King sabe dosificar la información, haciendo que la atención del lector quede totalmente captada en estas escenas y en esta historia que se va desarrollando poco a poco. Bueno, la siguiente obra, The Shining o El Resplandor, es otra de las fenomenales obras de Stephen King. Trata sobre un niño con unos poderes muy especiales y con su familia, que están pasando unas vacaciones en un hotel, y en el cual suceden unas particularidades, como aparecen una serie de presencias constantes, ese contacto con lo sobrenatural que ya hemos visto
referencias de esta en Los Simpson, en el que vemos cómo Bart es ese niño prodigioso, mientras Homero da esa frase célebre que dice: sin cerveza y sin televisión Homero pierde la razón. Entonces es el referente a esta obra cumbre de Stephen King, nuevamente con maestría construida, los personajes muy bien tratados. Tuvo una adaptación al cine por Stanley Kubrick que no fue muy bien vista por Stephen King, ya que el centro de la problemática es desenfocado. Pues hay que reconocer el valor estético significativo en la obra cinematográfica de Kubrick, pero que sin embargo se queda enfocada en un elemento sobrenatural, en lo mágico, en la sangre, en ciertas escenas, mientras que realmente la problemática de la obra gira en torno a unos conflictos interpersonales, a unos conflictos familiares, del problema de la bebida, de las frustraciones, de los sueños, que finalmente pues desaparecen un tanto en la versión cinematográfica, que después hubo una adaptación ya en miniserie que retomó un poco este aspecto que fue dejado de lado. Apocalipsis ha sido la obra considerada por la mayoría de la crítica como la obra cumbre de Stephen King. Para unos es una obra de terror, para otros una obra épica al nivel de Tolkien, del Señor de los Anillos. Es la historia del conflicto entre el bien y el mal. La historia parte de un experimento biológico para crear una supergripe que genera una apocalipsis en el que finalmente las personas muestran sus lados, sus reales caras, creando unos bandos que están unos a favor del bien, otros a favor del mal. Curiosamente, pues el bando del mal se ubica en Las Vegas, mientras el bando del bien se ubica en Colorado. Entonces ese conflicto en el que se ven representados los hombres en su condición más real y en el que hay ese tono épico, como decía, tan característico de obras al estilo de Tolkien en El Señor de los Anillos. Aunque la obra fue reducida por cuestiones editoriales, aún sigue siendo de una extensión significativa, 800 a 1000 páginas dependiendo de la edición. The Dead Zone o La Zona Muerta es otra de las obras de Stephen King que aborda problemáticas muy interesantes, en este caso el conflicto entre las decisiones y las consecuencias que tienen estas sobre el destino, no solo propio sino de las personas. Entonces encontramos acá un personaje que tiene una habilidad particular, que es que mediante el tacto, cuando toca a una persona, puede ver cómo ésta va a morir. Entonces ve varias muertes, la historia se desarrolla pues muy llamativa, como vamos viendo cómo él es capaz de ver ciertas situaciones que van a suceder y trata de impedirlas. Lo curioso o el punto clímax de la obra es cuando vemos que él toca a una persona y ve que esta va a causar una guerra de nivel mundial. Entonces llega el gran dilema del personaje y es: ¿debo matar a esa persona para evitar que suceda esto, o no la mato porque pues esta persona no ha hecho nada, hasta el momento no ha hecho nada, pero él sabe que lo va a hacer? Entonces está ese dilema, no simplemente el tener que matar a alguien, sino saber que esa persona hasta el momento es inocente, pero que posteriormente puede ocasionar. Entonces no sabe cómo impedir esto. También la zona muerta ha sido mencionada en Los Simpson. Hay un capítulo en el que Flanders tiene ese poder mágico de tocar a alguien y ver cómo va a morir, y pues toca a Homero y ve que este va a ocasionar el apocalipsis, y entonces está todo ese dilema. Nuestro quinto libro se llama Ojos de Fuego. Es la historia de una niña con una habilidad muy particular, que es que puede encender el fuego, por eso Ojos de Fuego. Lo de destacar, lo que más me pareció interesante en esta obra, es como cada capítulo, bueno, se van intercalando las historias en cada capítulo. Inicia la historia de la niña fugitiva, huyendo, va llegando a ese punto clímax en que uno ve que va a suceder algo y ¡pum!, se corta el capítulo. Pasamos a la historia de los que la persiguen, de lo mismo, va uno metiéndose en la historia,
conociendo información que desconocía, y finalmente cuando Stanley se puso punto cumbre, ¡pum!, nuevamente corta y pasamos a la historia de la niña que habíamos olvidado y retomamos. Entonces es muy interesante ese manejo de la narrativa, del suspenso, de captar la atención y de saber cuál es el punto preciso para cortar la historia y retomar la que había dejado en espera. Entonces es una historia que es muy fácil de leer, te atrapa fácilmente, te lleva totalmente absorto, tú comienzas a leerla y no sabes en qué momento la terminaste, porque es una lectura fascinante con un manejo del ritmo, de las estrategias narrativas sorprendente. Entonces mi súper recomendado en este momento sería Ojos de Fuego, como les decía, en cuanto al manejo de las estrategias narrativas. La Danza Macabra es un ensayo en el que el autor aborda algunas problemáticas relacionadas con el cine y el género del terror y también la literatura. Es interesante, un libro indispensable para toda aquella persona que quiere conocer y tener una visión más profunda de lo que es el género del terror, sus antecedentes, su contacto con el cine. Entonces es un referente ineludible que todos deberían conocer si realmente están interesados en explorar todas estas narrativas y estrategias y elementos presentes en el género del terror. Christine es el siguiente libro que, al igual que Carrie, aborda la problemática de la transición de aquella joven que está pasando hacia la adultez con sus problemáticas inherentes a este tránsito hacia otro umbral. Pues en Carrie lo tuvimos concretamente o significativamente en el punto clímax, en medio de una fiesta. Acá lo tenemos, es relacionado, vinculado con el elemento del carro, el automóvil. Tiene su origen en una percepción que tuvo Stephen King en 1978, cuando comenzó a tener como una serie de presentimientos sobre que algo en particular estaba pasando con su automóvil. Cementerio de Mascotas, la obra que a mi parecer es la que mejor concluye Stephen King, ya que en todas sus obras encontramos una cierta falencia en el cierre, como que no alcanza a conectar todos los puntos, como que uno siente que algo queda faltando. Sin embargo, en esta obra me parece magistral la forma en que la historia se va desarrollando y como finalmente todo tiene sentido, y la frase que el personaje dice al final de la obra es muy diciente. O sea, no hay nada que sobre en la obra. El misterio en Cementerio de Mascotas es precisamente un cementerio muy particular, donde todo lo que se entierra nuevamente revive, y que está pues cerca del cementerio de mascotas, donde los niños han dejado a sus animales queridos. Pero en este cementerio, que está un poquito más allá del cementerio de las mascotas, la particularidad, como decía, es que revive a todos esos seres o animales que han muerto. Entonces la historia se desarrolla básicamente a cómo algunas personas no toman conciencia de las consecuencias que puede tener este suceso, que es mejor dejar en ciertos momentos las cosas como sucedieron, y a los seres queridos, por más que sean muy amados, ya muertos, y no tratar de cambiar el destino. It ve la luz en 1986, es una obra muy compleja, tal vez una de las obras más extensas de Stephen King, junto con Apocalipsis, ya muy conocida por algunos gracias a las adaptaciones cinematográficas, una muy reciente, otra anterior que era fue una miniserie que también muy conocida. Habla sobre la historia de este personaje, Pennywise, que viene del espacio. It tiene un manejo muy particular del tiempo, ya que hay un cruce entre la vida actual de estos personajes, que son llamados nuevamente a encontrarse en el pueblo, y la historia de la niñez, en la cual se relata cómo se conocieron y cómo confrontaron a esta presencia maligna que nuevamente ha retornado y a la cual ellos están llamados a detener. Aunque en un principio estaba pensado este video
desde hace unas semanas para el autor José Asunción Silva. Finalmente me decidí por Stephen King, dado el interés de algunas personas que comentaban en redes sociales, en algunos grupos, sobre las obras de Stephen King, que cuál era la principal, que temas abordaba aquella, que cuántas adaptaciones había tenido al cine, que cuál había sido la primera, que cuál era la más extensa. Entonces quise hacer un breve recorrido por las obras que tengo yo. Como les comentaba, son muchas, y acá apenas creo que tengo 30 obras. Me despido de ustedes, nos vemos en otro capítulo. No olviden darle like, suscribirse, compartir, y hasta luego.